Muy buenas noticias, y es que el día de mañana nos llega el segundo pago del Seguro Social de este mes de febrero del 2023. Quienes reciben el día de mañana un cheque de hasta $1,827. Mañana millones de beneficiarios del Seguro Social obtendrán su pago como segunda ronda de pagos de febrero. Los cheques equivalen a $1,827 con el cronograma exacto dependiendo de su fecha de nacimiento. Según esta fecha, los pagos mensuales salen el segundo, el tercer y el cuarto miércoles del mes. Y también estaremos trayendo una actualización de cheque de estímulo, fecha límite para que soliciten un pago de $1,500 en 14 días. Pues solo tiene 2 semanas para solicitar un programa estatal que les otorgará hasta $1,500. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que está muy útil en este momento. Como todos lo saben, el segundo, el tercer y el cuarto miércoles de cada mes se realizan estos pagos a los destinatarios. El mismo cronograma mensual del que hemos estado hablando desde que estos pagos han comenzado. En caso de que lo haya olvidado, pues vamos a refrescarle un poco su memoria. A las personas cuya fecha de nacimiento se encuentran entre el 1 y el día 10 de cada mes, se les pagará el segundo miércoles de ese mes. A las personas cuya fecha de nacimiento se encuentren entre el 11 y el 20 de cada mes, se les pagará el segundo miércoles de cada mes, que es la ocasión de hoy, pues el día de mañana, miércoles, estarían recibiendo su pago. Y finalmente a las personas cuya fecha de nacimiento se encuentren entre el 21 y el 31 de cada mes, se les pagará el cuarto miércoles de cada mes. En este 2023, los beneficiarios vieron un aumento en el COLA del 8,7%, con montos mensuales que aumentaron un promedio de $140. Más allá de eso, varios estados optaron por aumentar también los pagos del SSI, ya que los beneficiarios experimentaron niveles récord de inflación. ¿Qué sucede si es que usted no recibe su pago del Seguro Social a tiempo? Bueno, si no recibió sus pagos y se supone que sí los debía recibir, la Administración del Seguro Social le aconseja lo siguiente: permita 3 días adicionales de envío por correo antes de intentar comunicarse directamente con el Seguro Social. También hay personas mayores que califican para los beneficios de seguridad de ingreso suplementario, SSI, y muchos de ellos ya recibieron sus pagos de febrero, pues el 1 de febrero. Estos pagos generalmente caen el primer día de cada mes, pero no pueden atrasarse si es que cae fin de semana. En ese caso, estos pagos pues caerían adelantado, como ser el primer lunes o el primer viernes de ese fin de semana. Para poder obtener un poco más de información, también podemos consultar en el sitio web oficial de la Administración del Seguro Social. Muchas personas también se hacen la pregunta siguiente, y es que ¿por qué es que aquí veo otros montos y yo recibo menos que esto? Entonces, ¿cómo podemos obtener el máximo beneficio del Seguro Social? Y esto es retrasando la obtención de sus beneficios. Para recibir el monto máximo de beneficios, que es de hasta $4,194 por mes, deberá retrasar la reclamación de sus beneficios hasta que usted cumpla por lo menos los 70 años. Si reclama antes de los 70, pues su beneficio se reducirá. Aquí hay más o menos un vistazo de la cantidad máxima o aproximada que puede recibir en beneficios cada mes, según la edad que comenzó a reclamarlo. Si usted comienza a reclamar a sus 62 años, usted recibe un promedio de $2,364. Si usted reclama a sus 65 años, usted recibe un promedio de $2,993. Si usted reclamó a sus 66 años, usted debería estar recibiendo un promedio de $3,240. Si usted comenzó a reclamar sus beneficios a los 67 años, usted debería recibir por lo menos $3,568. Y por último están los 70 años, que es el máximo beneficio de $4,194. Perfecto, ahora comencemos a hablar de la actualización de cheque de estímulo. Y es que tenemos una fecha límite para que los propietarios soliciten un pago de $1,500 en 14 días. Los propietarios de viviendas en el estado de Nueva Jersey solo tienen hasta 2 semanas para solicitar este programa estatal.
El programa de comunidades asequibles de Nueva Jersey para propietarios e inquilinos sigue aceptando solicitudes de propietarios e inquilinos del estado. Será hasta la fecha 28 de febrero. Los pagos para este programa se realizarán a partir de finales de la primavera y los beneficios se enviarán mediante depósito directo o también como cheque. Este es un dinero que regresa directamente a los bolsillos de aproximadamente 2 millones de residentes de viviendas de Nueva Jersey, personas mayores, inquilinos de clase media y trabajadores, hogares en los que vive más de la mitad de muchos residentes. Para más de 1 millón de propietarios de viviendas, pues es un alivio directo de Anchor, el cual anulará efectivamente años de aumentos de impuestos a la propiedad, incluso hasta el valor de una década. Y para casi 1 millón de inquilinos, el alivio para inquilinos de Anchor amortiguará los aumentos de alquiler. Este programa les dará a los propietarios $1,500 si su ingreso anual es de por lo menos $150,000 anuales o menor a esto. $1,000 si su ingreso anual está entre $150,000 y $1 o hasta $250,000 anuales o menos que eso. Para solicitar este programa simplemente necesitará un ID de Anchor y un PIN, el cual utilizará para solicitar en línea o por teléfono. Los inquilinos no recibirán tanto como los propietarios de vivienda, pero aún pueden presentar una solicitud y recibir un pago de $450 siempre que ganen $150,000 al año o menos. La División de Impuestos recomienda que los inquilinos presenten su solicitud en línea, ya que no hay una opción de teléfono que los inquilinos puedan usar para solicitar este programa, y obvio no se les proporcionará una identificación o PIN. Los solicitantes de este programa también pueden imprimir una solicitud en Internet y enviarla por correo con cualquier otro documento requerido. Los propietarios e inquilinos estatales que soliciten este programa recibirán sus pagos a más tardar en el mes de mayo. Los pagos no se entregarán a los destinatarios en el orden que fueron recibidos. También puede encontrar más información adicional en este programa en el sitio web de la División de Impuestos. También recuerden que hoy se marca el último día para que los residentes de California reciban un reembolso de hasta $1,050. Y es que con esto se complementará su pago a los residentes a partir de hoy 14 de febrero. California comenzó a distribuir depósitos directos que van desde $200 a $1,050 desde octubre del año 2022. El estado ya envió aproximadamente 9,000 millones de pagos y se han realizado casi 7 millones de depósitos directos hasta el 13 de enero de este 2023. Los pagos se realizan mediante depósito directo o también como tarjeta de débito, lo cual deberían haberse enviado por correo. La mayoría de los pagos ya se han emitido. Sin embargo, todavía hay algunos pagos que requieren de lo que sería una revisión adicional y aún se están procesando. Para calificar, no se necesita ningún tipo de solicitud, ya que los contribuyentes elegibles recibirán automáticamente el pago. Los destinatarios de depósitos directos que cambiaron su información bancaria desde que presentaron su declaración de impuestos del 2020 recibirán una tarjeta de débito. Las tarjetas de débito se han enviado por correo desde el 17 de diciembre de este 2022 y finalizaron el 14 de enero de este 2023. Este 14 de febrero será el último día para enviar los reembolsos. Sin embargo, el 22 de febrero habrá una actualización adicional por parte del Estado sobre los reembolsos. El criterio de elegibilidad es que se basa en cumplir con los siguientes requisitos. Debe haber presentado su declaración de impuestos del 2020 entre el 15 de octubre del 2021 y el 14 de febrero del 2022. También debe haber alcanzado los límites de ingresos brutos ajustados de California. Debió no haber sido elegible para ser reclamado como dependiente en el año fiscal 2020. Y por último y el más sencillo, pues debe ser residente de California en la fecha en que se emitió dicho pago.